Cursos sobre educación financiera. Nuestros cursos tienen como objetivo el desarrollar conocimientos en relación a la buena gestión financiera, en el ámbito tanto personal y empresarial, de tal forma que las personas tomen las mejores decisiones frente al manejo de los recursos económicos, fomentando la inversión, el ahorro, el presupuesto y la planificación estratégica frente al uso de su dinero, y con esto obtener condiciones de vida favorables en esta época del COVID-19 y tener un crecimiento exponencial. Fundación Luz para Oaxaca AC presenta a su ponente Blanca Guadalupe Cervantes Flores. Cuenta con una licenciatura en Contador Público y se formó profesionalmente en la Universidad CNCI. Cuenta con la capacitación en auxiliar contable, cultura económica y educación financiera. Sean todos bienvenidos a estos cursos sobre educación financiera. Esperamos y les sirvan de gran ayuda. Hola, buen día. Mi nombre es Blanca Guadalupe Cervantes Flores y el día de hoy les voy a estar impartiendo el curso de educación financiera. Bueno, para esto tenemos que empezar sabiendo qué es la educación financiera. Bueno, la educación financiera es la capacidad de poder entender cómo es que funciona el dinero en el mundo, es decir, cómo es que una persona lo obtiene, lo administra y finalmente lo invierte. La educación financiera acompaña el crecimiento de cada individuo y genera un conocimiento y confianza al momento en el que decide utilizar un producto o servicio financiero. Para esto tenemos que tener presente que entre mejor informados estemos, mejores serán las decisiones y menores los riesgos de sobreendeudamiento, es decir, adquirir deudas que no podamos cubrir. Por eso, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entendemos por educación financiera al proceso mediante el cual logramos un mejor conocimiento de los diferentes productos y servicios financieros, así como sus riesgos, beneficios y además mediante esta información desarrollamos la habilidad que nos permite una mejor toma de decisiones, lo que deriva de un mayor bienestar económico general. Es decir, que una vez que podamos entender los diferentes riesgos y beneficios que tiene poder adquirir productos y servicios, mejores serán las decisiones que tomemos a la hora de adquirirlos. Para esto es necesario poder conocer qué es el presupuesto y qué es el ahorro, ya que bien, como todos sabemos, todos tenemos metas ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entre estas metas tenemos comprar algún bien, ya sea una casa, un carro, incluso artículos personales como ropa, calzado, etcétera. Entre otros tenemos viajar, también la realización de pagos, ya sea de alguna deuda que se haya adquirido anteriormente. También algunas de las metas es tener un fondo disponible para cualquier imprevisto. Por ejemplo, en este momento estamos atravesando una pandemia mundial, por lo que mucha gente está perdiendo sus trabajos y sus hogares debido a que pues ya no tienen el dinero suficiente para pagar renta y entonces los corren de sus casas. Para esto podríamos tener un fondo disponible, es decir, ir ahorrando durante un cierto tiempo y en caso de que se presente un imprevisto, a lo mejor no de esta manera, de alguna otra manera, como por ejemplo, se ponchó la llanta del carro y en ese momento pues no se tiene dinero, se descompuso, cualquier situación así, pues podemos tener este fondo disponible. Incluso si en algún momento se decide que quieren cambiar los muebles de la casa o quieren cambiar de cama o cualquier cosa que tengan, que quieran, se puede tener este fondo disponible. Una herramienta que nos ayuda a cumplir con este objetivo es el presupuesto. Y bueno, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es el reporte elaborado de manera detallada y por escrito de todos los ingresos y gastos en un plazo determinado. Esto para poder conocer la cantidad de dinero con la que se dispone. El objetivo de esto es que el presupuesto se siga de una manera estricta, por lo que se debe realizar de la forma más realista posible.
Esto nos serviría para tener un control de los gastos. Es decir, saber cuánto estamos gastando, ya sea diariamente, mensualmente, cada semana, etcétera. También nos sirve para identificar gastos innecesarios, ya que a veces compramos cosas que realmente no utilizamos y simplemente se podría decir que es un desperdicio. Por ejemplo, en algunos casos las mujeres de repente compramos ropa que realmente no utilizamos o que simplemente se va a quedar ahí guardada y nada más. Al rato se termina tirando, regalando y eso es una pérdida en cuanto a nuestros gastos. También nos sirve para conocer las posibilidades de ahorros que tenemos para lograr nuestros objetivos. Como bien ya mencionaba, todos tenemos objetivos para distintas situaciones. Saber cuánto gastamos nos ayuda a saber cuánto podríamos ahorrar. Vuelvo ya sea diariamente, cada quincena, cada mes, dependiendo del tiempo en el que se esté estableciendo, para poder saber cuánto podríamos ahorrar en un determinado tiempo, ya sea 6 meses, ya sea un año, ya sea el tiempo que se decida y saber para qué nos podría alcanzar, a lo mejor para comprar un carro, para irnos de viaje, no sé, una semana, 15 días a algún lugar que nos gustaría visitar. También nos ayuda a saber la capacidad de pago que tenemos para evitar contraer deudas que no podemos pagar. Es decir, si semanalmente tenemos un ingreso de, por ejemplo, 500 pesos y tenemos que pagar 100 pesos de luz y tenemos que pagar, un ejemplo, 100 pesos de renta, entonces ya nada más contamos con 300 pesos disponibles, ya no con 500. Entonces, si queremos adquirir, por ejemplo, una televisión a pagos, tenemos que tener en cuenta que ya no tenemos disponibles los 500, ya solamente 300 porque tenemos que reducir por todos los pagos que se tienen que hacer. También tenemos que tomar en cuenta que existe algo llamado gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Por ejemplo, comprar un café todos los días por la mañana, el pago de algunos intereses, el estacionamiento, aquel pequeño cambiecito que le damos al viene, al que nos limpió el parabrisas en la esquina. Todos esos pequeños gastos también tienen que estar incluidos, porque también es una reducción a nuestros ingresos. Una forma de evitarlos es identificar todos aquellos gastos innecesarios que tenemos al día. Es decir, si en lugar de comprar el café lo preparamos nosotros mismos, sería un ahorro. También lo que se puede hacer es determinar una cantidad para gastos y gustos y que no se supere. Es decir, si decidimos que una ida al cine nos cuesta 100 pesos y decidimos ir una vez al mes al cine, entonces tenemos que contemplar que tenemos 100 pesos para ir al cine. Para esto tenemos que elaborar un presupuesto. ¿Cómo se elabora un presupuesto? Bueno, pues en el presupuesto tenemos ingresos y gastos. Entre los ingresos tenemos los ingresos fijos, que son todos aquellos que se perciben regularmente, como por ejemplo el salario. Si nosotros recibimos nuestro salario quincenalmente, mensualmente, todos esos son ingresos fijos, son ingresos que ya sabemos que son constantes, que siempre son la misma cantidad. Otros ingresos son los ingresos variables, por ejemplo, todas aquellas entradas de dinero que no siempre son iguales. Es decir, por ejemplo, un promotor gana por comisiones, por lo que no siempre gana la misma cantidad de dinero, como le puede ir bien, como le puede ir mal. Entonces, en esto es necesario que al momento de registrar los ingresos variables, es mejor suponer que estos van a ser un poco más bajos de lo que se estima, para así poder evitar que no se cumpla con el presupuesto. Es decir, que si volvamos al ejemplo del promotor, que si el promotor, digamos, cuando le va bien gana 500 pesos, pero cuando le va mal gana 300, entonces podríamos decir que siempre percibe 250. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso lo va a percibir, o sea, siempre tiene más de 250, pero es mejor registrar menos. ¿Por qué? Porque si registramos 500 y no siempre gana 500, a veces le va a hacer falta. Es decir, no va a alcanzar con el presupuesto que más o menos se estima.
Gastos tenemos los gastos que son necesarios, como pagar luz, agua, a lo mejor la renta, el gas, el teléfono. En este momento, bueno, sabemos que es importante poder contar con teléfono y a lo mejor una red Wi-Fi para poder ingresar a las clases de los pequeños. Entonces, pues eso en este momento podría entrar como un gasto necesario. Es un gasto que forzosamente tenemos que hacer. Los pagos de deudas. También tenemos los pagos de deudas. Entre estos, bueno, sabemos que son pagos que tenemos que hacer constantemente. Si compramos cualquier artículo a meses, sabemos que tenemos que dar ese pago, ya sea mensual, quincenal, semanal, como se haya adquirido. Entonces, también tenemos otros gastos. Entre otros gastos, podemos tener todos aquellos como pequeños lujos que a veces nos queremos dar, el comprar ropa, el, el querer meter una recarga al celular, el querer comprar un celular nuevo, todos esos entrarían a otros gastos, la salida al cine, el helado, todos esos son otros gastos. Entonces también tenemos lo que es el ahorro. El ahorro pues es aquella cantidad que tú determinas y que dices esto lo voy a utilizar, lo voy a meter al ahorro, como dirían el colchón para cuando se necesite, como comentaba anteriormente. Para esto también es necesario poder contemplar todos aquellos gastos que se presentan con determinada periodicidad, como los cortes de cabello, las visitas al dentista, etcétera. Si nosotros sabemos que una vez al mes vamos a cortarnos el cabello, tenemos que contemplar ese gasto también. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez al mes vamos a cortarnos el cabello y nos cuesta X cantidad de dinero. También si vamos regularmente al dentista o si sabemos que, por ejemplo, ahorita en esa temporada de frío nos enfermamos, tenemos que contemplar que hay que ir al médico, que hay que pagar medicamento, que quizás se tenga que pagar estudios, dependiendo qué tan grave nosotros sepamos que nos enfermamos. Ahora bien, una vez que se tenga elaborado este presupuesto, hay que registrar diariamente los gastos para seguirlo correctamente. Aquí en la imagen podemos ver que tenemos un ejemplo de cómo realizar el presupuesto. Del lado izquierdo tenemos los ingresos. Aquí marcamos sueldo 1 y sueldo 2. ¿Por qué? Porque ya sea que una persona cuente con dos trabajos o tenga algún otro tipo de ingreso, a lo mejor tiene una tienda o bien esto se puede hacer en pareja, es decir, el sueldo 1 puede ser de él y el sueldo 2 puede ser de ella. Entonces, por eso se debe ingresar de esta manera. Del lado derecho tenemos gastos. Entre los gastos encontramos los gastos que son obligatorios, como comentaba, el alquiler, las deudas que ya tenemos que obviamente tenemos que pagar, a lo mejor la luz, el agua. Entre los gastos necesarios tenemos la compra mensual. En esa compra mensual puede ser a lo mejor la despensa, el transporte de la familia, cuánto gastamos de transporte para ir al trabajo, para mandar a los niños a la escuela. La factura de luz puede ser un gasto obligatorio o puede ser un gasto necesario. Regularmente es un gasto obligatorio porque es algo que forzosamente tenemos que tener. Pero, por ejemplo, el contratar una telefonía o contratar internet a veces es un gasto necesario, pero no es obligatorio. Los pagos de los médicos, por ejemplo, el dentista, o si sabemos, como bien mencionaba, que nos enfermamos en esta época, que tanto nos enfermamos, etcétera. También tenemos los gastos ocasionales, como meter crédito al teléfono, como ir al cine, comprar un helado, comprar ropa, etcétera. Y finalmente tenemos el ahorro. ¿Cuánto es que nosotros queremos ahorrar para futuras metas o artículos que queremos adquirir? Finalmente tenemos el total de ingresos y el total de gastos. El total de gastos no debe superar el total de ingresos porque entonces algo estamos haciendo mal. No podemos gastar más de lo que adquirimos en ese determinado tiempo. Para esto algunas recomendaciones que podemos dar es que se registren los ingresos y gastos que se presentan en cierta fecha del año. Por ejemplo, ahorita que se viene el aguinaldo, también el pago que se hace
del predio, los útiles escolares, a lo mejor que se le compra uniforme, si una o dos veces por año se compra ropa, calzado, etcétera. Todos esos gastos también se deben tener contemplados en nuestro presupuesto. Esto, por ejemplo, si nosotros hacemos en nuestras cuentas mensualmente, pues sabemos que en el mes de diciembre tenemos que contemplar el aguinaldo. Si sabemos que nosotros pagamos el predio en el mes, por ejemplo, de febrero, cuando se haga el presupuesto del mes de febrero hay que contemplar el predio. Ya sabemos que los niños entran a la escuela en agosto, hay que contemplar los útiles escolares cuando hagamos nuestro presupuesto de ese mes. Ahora bien, el ahorro. El ahorro es guardar parte de nuestro dinero para poder utilizar en el futuro. Como ya comentaba, comprar una vivienda, pagar un viaje o cualquier otra cosa que se desee. Para esto, pues muchos piensan que ahorrar dinero es un dolor de cabeza, porque entre todos los gastos personales y servicios que se tiene, se va poco a poco el dinero y el salario, y también la capacidad de poder ahorrar. Entonces, pues realmente no venimos ahorrando mucho y a veces ni siquiera nos alcanza para nada. Entonces, entonces hay que tener en cuenta que empezar a ahorrar tiene graves implicaciones, pues como comentaba, la cantidad de dinero que se alcanza a ahorrar ya no es suficiente ni representa los recursos necesarios para emprender varios proyectos personales que implican gastos, como poner un negocio, comprar una casa o darle la mejor educación a los niños o planificar el retiro. Para esto te vamos a dar unos tips para poder administrar el dinero. Primero, hay que llevar un registro de los gastos y poner el ejemplo con una buena administración. Ser 100% conscientes y 100% honestos a la hora de registrar nuestros gastos y nuestros ingresos. Evitar hacer de las tarjetas de crédito una forma de vida, debido a que a veces entre los intereses que implica una tarjeta de crédito o el pago que se tiene que hacer anualmente por el uso de dicha tarjeta, pues también se va el dinero. Comprar de manera inteligente y analizar lo que necesitas y evitar los gastos innecesarios. Como comentaba anteriormente, a veces es muy fácil decir, no sé, por ejemplo, yo como mujer me gusta la falda, está muy bonita, se ve muy padre, pero hay que ser conscientes a la hora de comprar, debido a que si yo sé que no me gusta usar faldas o que regularmente nunca uso faldas, es un gasto innecesario, porque a lo mejor la falda se ve muy bonita, está muy padre, pero realmente pues no la voy a utilizar, se va a quedar en el closet guardada y es un gasto innecesario. Asimismo con todos los demás artículos, por ejemplo, mucha gente compra aparatos para hacer ejercicio como una bicicleta, una caminadora y realmente nunca los utiliza. Se utilizan para colgar las toallas, para colgar la ropa, o sea, simplemente los tienen ahí como un objeto más y estorbando porque nunca los utilizan. Entonces esto es un gasto innecesario. Para esto también hay que buscar ahorrar por lo menos un 10% del salario. Esto con la finalidad de que se pueda ahorrar más cantidad y nos alcance para algo, digamos, un poco más grande. Si queremos una casa o si queremos un auto, pues que nos alcance un poquito más con el presupuesto que se tenga. Y bueno, pues esto sería todo por hoy y muchas gracias por su atención.